Natal, Chile, nos acompaña el día de hoy. Es un honor contar con su presencia. Académico, investigador y emprendedor, con más de 18 años de experiencia en tecnología educativa y educación basada en competencias. Actualmente es coordinador en Living Lab en el Instituto del Futuro de Educación Tecnológico de Monterrey, donde impulsa proyectos innovadores para transformar los modelos de aprendizaje en la era digital. Es doctorante en Tecnología Educativa y magíster en Educación basada en competencia como investigador alterno en el Grupo de Investigación Didáctica de la Universidad de Sevilla, contribuyente al desarrollo de la nueva estrategia pedagógica a la mejora de la enseñanza. Ha brindado asesorías en políticas de tecnología educativo en la UNESCO. Ha editado 4 libros sobre experiencias iberoamericanas de innovación y tendencias educativas, reconocidos en diversos congresos y la comunidad académica. Es miembro del Observatorio de Innovación y Educación y Cultura Digital, Barcelona, España, y Observatorio en Educación de Personas Jóvenes y Adultas en Chile. Es académico y coordinador en tesis en el Instituto Politécnico Nacional en México, asesor de Tecnología Educativa e Innovación de la estatal de la región de Valparaíso, en Chile. Como cofundador de Competencia Digital Cero, lidera una iniciativa que busca reducir la brecha digital en los espacios educativos de Iberoamérica, empoderando a docentes y estudiantes con las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos de la educación del siglo XXI. Adelante. Voy a citar acá. Gracias. Hola, hola, muy buenas. Bienvenidos. ¿Cómo? Antonio. Perdón, adelante. Bueno. Ya está. Quería robarle un minuto al maestro Antonio. Antonio, quiero darte las gracias aquí frente a la audiencia y a los que están conectados vía YouTube. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación que te hace la Universidad La Salle Nezahualcóyotl. Y bueno, eres el ponente que cierra las conferencias. Muchísimas gracias y esperamos que sea la primera invitación a la que vienes aquí con nosotros y que puedas colaborar en otros proyectos y con otras pláticas aquí en esta universidad. Ya sabes que México, creo yo, que es como tu segunda casa. Te he visto en otras universidades y de hecho nos conocimos en el Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, pues a nombre de la universidad te quiero agradecer que el día de hoy estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Alberto, por la invitación, al equipo de la universidad y a todos ustedes que están acá presentes. Si están acá es porque están interesados en qué está sucediendo en este contexto, cómo efectivamente podemos capitalizar lo que está sucediendo. Lo primero que les voy a pedir es que su celular sea su herramienta de trabajo el día de hoy. Entonces, les pido que conecten con ese código QR, van a ver la presentación y de manera inmediata se la van a poder llevar también al correo electrónico. Es extensa, tiene una gran cantidad de elementos que pueden serles útiles en cualquier momento. Bien, basta con que se conecten e ingresen como invitado, coloquen su nombre, pueden colocar un alias si así lo desean. No estamos protegiendo también los datos. Bien. Cuando ustedes me digan, los deditos arriba aquí presenciales que ya lo escanearon y ya están dentro. Deberían ver una lámina que es la del evento. Aquellos que ya se conectaron. La ventaja de esta herramienta, que se llama Nearpod, y les paso el dato por si la quieren ocupar, tiene la ventaja de que puedo interactuar con la audiencia. Entonces, hay personas que están en línea, hay personas que están aquí con nosotros presentes, y las actividades
que yo pueda compartir con ustedes las van a poder seguir sin ningún problema de manera híbrida, presencial o simplemente en línea. Entonces, si quieren hacer alguna actividad donde efectivamente quieran interactuar con muchas personas a la vez, esta es una súper herramienta. Bien, si gustan, comenzamos. ¿Ya están todos conectados? Estoy viendo poquitos en verdad. Somos harto acá. Oh, ya. Perfecto. Sí, ahí cambió el número. Y entonces comenzamos. Bien, esta charla, entre comillas, compartir ciertos elementos que tienen que ver un poco con la investigación que estoy llevando a cabo, busca un poquitito el cómo florecer dentro de este contexto. Es decir, cómo yo, como estudiante, yo como profesor, yo como tomador de decisión, puedo utilizar lo que está sucediendo en el contexto a mi beneficio y evitar de alguna otra manera aquellos miedos que eventualmente podrían frenar las oportunidades que están emergiendo. Entonces, este camino de innovación tiene que ver también con esta responsabilidad social, y la principal responsabilidad social es no dejar pasar la ola. ¿Por qué? Porque efectivamente, si estoy en un contexto, soy estudiante y hoy día puedo capitalizar las ventajas y los beneficios que tienen estas herramientas, pueden atribuirse a una posible encaminar lo que ustedes quieren desarrollar cuando sean profesionales. Y eso es un tema súper importante, porque hoy día ya están en ese camino de ser profesionales. No solamente son estudiantes, sino que ya tienen que empoderarse de ese rol. Y la disciplina que estén estudiando es la disciplina que a ustedes los apasiona, por algo entraron. Por lo tanto, desde ya es el momento en que ustedes tienen que ponerse ese traje, el traje del profesional, que está ejerciendo en este momento el rol de prepararse para salir al mercado. Bien, primero entonces quisiera saber de parte de ustedes cuáles serían las expectativas que tienen de esta sesión. Bien, así también aprovechamos de practicar un poquitito con esta herramienta. Basta con que en el renglón de abajo puedan colocar lo que tienen como expectativa y se va a ir colocando un post-it en la pantalla y así también vamos a compartir qué expectativas tenemos todos. Bien, de momento tenemos una, aprender a utilizar las herramientas, innovación. ¿Qué otro elemento podríamos acá chequear de parte de ustedes? Saber más sobre inteligencia artificial, perfecto. Aprender a utilizarla correctamente. Tendencias, aprender a manejar nuevas herramientas, conocer otro enfoque de uso de IA en ambientes educativos. Mis expectativas son aprender más sobre IA, cómo mejorar y explotar mejor la educación con uso de inteligencia artificial. ¿Qué nos espera en un futuro con el avance de la inteligencia artificial? Aprender las funciones más a fondo, tener un nuevo conocimiento extra de la inteligencia artificial, conocer nuevas herramientas, aprovechar de manera académica. Me encantaría poder brindar mejores herramientas de IA y competencias digitales para profes que estudian magíster. Excelente. Y generar nuevos conocimientos. Bien, tenemos un denominador común. Queremos aprender sobre este tema. Así es que vamos entonces. Muchísimas gracias por participar y vamos a continuar. Luego ya pueden seguir igual participando, pero de momento vamos a continuar. Vamos a mirar una reflexión. Esta reflexión dice más o menos así. Me sentí muy angustiado, ya no necesitaba mi intelecto. Te quedas ahí sentado como una marioneta, mirando el aparato ese. Estoy acostumbrado a tener el control, a planificar mi trabajo. Ahora siento como si alguien más estuviera tomando todas las decisiones por mí. Me siento degradado. ¿Qué opinan de esta frase, de esta reflexión? ¿Será alguien que se está sintiendo desplazado por la inteligencia artificial? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? Pues la verdad es que es un trabajador de una fábrica de General Electric
que había sido recién automatizada en 1970. Es decir, el avance de la tecnología generalmente provoca cierta incertidumbre, ciertos elementos que me hacen pensar si esta máquina me va a reemplazar o no, si mi trabajo va a ser significativo, y una serie de dudas porque efectivamente cambia la forma de hacer las cosas. Y ese es lo principal, saber que efectivamente están cambiando la forma de hacer las cosas, pero no necesariamente se están reemplazando. Y ahí es donde queremos iniciar, bien, con esa reflexión, donde efectivamente es una temática que se viene desarrollando durante muchísimo tiempo. Bien, comentarles un poquitito de dónde vengo. En este momento yo pertenezco al Instituto para el Futuro de la Educación, del Tecnológico de Monterrey, donde efectivamente aquí desarrollamos muchos elementos que están tendientes a analizar qué es lo que está sucediendo en el contexto y cómo el impacto de la tecnología está llevando cambios significativos en los paradigmas de la forma de ver cómo se enseña, cómo se aprende y, en definitiva, cómo esto se proyecta como una oportunidad. Hay una serie de iniciativas que están trabajando todas de manera conjunta para poder desarrollar este efecto. En particular, de todas esas áreas, yo pertenezco a LibiLab, y en LibiLab lo que hacemos es analizar tecnologías, validar estas tecnologías, entregarles un sello y decir, esta tecnología sí hace lo que dice ser. Porque muchas de las tecnologías, y aquí uno de los primeros apuntes, ¿verdad? Muchas tecnologías dicen ser las mejores en su categoría. ¿Según quién? Según ellas mismas. Entonces se genera una paradoja porque efectivamente, ¿quién está certificando que efectivamente esta tecnología en sí tiene las características o las potencialidades que efectivamente dicen ser? Y ahí entonces hay un elemento que es importante en este contexto, es decir, tecnología educativa basada en evidencia. Y eso es lo que estamos buscando hacer, y eso es lo que estamos buscando analizar. Que efectivamente dentro de estas áreas que desarrollamos acá, hay un aula experiencial donde efectivamente se llevan a cabo una serie de interesantes experimentos con la tecnología. Ya no es solamente, oye, revisé esta tecnología y me parece súper interesante, te la comparto. No. Revisamos qué le pasó a una persona con el uso de una determinada tecnología y para eso utilizamos sensores, elementos biométricos y también diademas, pulseras, etc. Vamos analizando qué es lo que le sucede a una persona en la ejecución de una tarea determinada, atendiendo el uso de una determinada tecnología y también la metodología que está relacionada con el uso de esa tecnología. También tenemos una comunidad estudiantil que efectivamente también es parte importante de este proceso porque son quienes usan la tecnología y efectivamente se van desarrollando proyectos de carácter multidisciplinario en los cuales están abordando desafíos sobre cómo se aprende mejor, por ejemplo, en situaciones de aprendizaje invertido. Situación de aprendizaje invertido, efectivamente, cómo los tutores virtuales, por ejemplo, nos ayudan a mejorar, ¿cierto?, nuestra interacción con ciertos recursos digitales que nos comparten los profesores, que nos comparten los estudiantes o que encontramos incluso distribuidos gratuitamente en Internet. Y también pertenezco a una iniciativa que se llama Competencia Digital Cero y esta tiene un corte un poco más social. Ya tuve la oportunidad de ser cofundador y lo que tendemos acá es precisamente fortalecer a la docencia para disminuir la brecha digital en los espacios educativos. Y lo que buscamos, de alguna otra manera, es que esta red se transforme en una red de aprendizaje y que también sea una red de validación. Es decir, un aprendizaje entre pares docentes, sobre todo aquellos que están trabajando en zonas vulnerables. Y lo que aprovechamos de esto, en tiempos, ¿verdad?, de inteligencia artificial, es la inteligencia social colectiva. Es decir, utilizando las tecnologías, lo principal de esta red es que precisamente es conectar a mentes que tienen inquietudes con aquellas que las pueden responder. De esa manera, entonces, tenemos una horizontalidad en un formato de aprendizaje distinto y en una modalidad 1 a 1. Estos elementos se los cuento porque van a ir incidiendo en los elementos que vamos a ver a continuación. Bien, en el temario de la sesión tenemos 4 grandes puntos. Primero, esta área como de introducción al panorama actual de las competencias digitales, que es lo que se desarrolla utilizando tecnología. Es decir,
La tecnología, de alguna u otra manera, habilita ciertas capacidades que otroramente no se podían realizar. Como por ejemplo, la ubicuidad, ¿verdad?, del lugar donde yo reviso el material que me comparte un profesor. Yo puedo estar ya en distintos lugares. Si esto lo pensamos hace una década atrás, no era tan sencillo, porque no todos tenían la red, no todos tenían los aparatos electrónicos y no estaban disponibilizados los optimizadores de red tampoco. Esto entonces nos va mostrando un poco el panorama. ¿Cuáles son los casos de uso de inteligencia artificial en el aula, desde asistentes electrónicos y la personalización que está llevando a cabo este asunto? Y también la diferenciación. Una cosa es la personalización y otra cosa es efectivamente una individualización. Y son dos elementos totalmente distintos. ¿Cómo fomentar una cultura digital que incluya principios y ética? Y finalmente estrategias para desarrollar habilidades emprendedoras, ¿ya?, en estudiantes y docentes. Perfecto, vamos con el primer punto. Y aquí hablamos acerca de un elemento que es cómo las tecnologías, de alguna otra manera, comienzan a ser invisibles a distintos focos. Es decir, está tan presente en nuestras vidas que hay muchas interacciones que nosotros desarrollamos, por ejemplo, con inteligencia artificial, en la cual no nos damos cuenta que es un aparato o que es un sistema de esas características. Hace ya bastante tiempo en nuestro celular hay muchísimas herramientas de inteligencia artificial que están funcionando de manera constante, que nos están dando alertas, que nos están capturando nuestra atención y además están capturando nuestra forma de comportarnos. Y en función de eso se proyectan entonces predicciones que hacen estas apps y nos van entonces movilizando hacia un foco de atención y van capturando nuestra atención. Lo importante entonces en esto es saber y tener la claridad hasta qué momento yo puedo desenchufar o desconectarme de esta secuencia en la cual nos estamos viendo involucrados de manera casi involuntaria y además de una manera bastante adictiva. En esta figura, cuando hablamos de la catálisis, quisiera hacer una analogía con un coral. En el fondo del mar, una institución educativa saludable puede trabajar conjuntamente, creciendo, para que el agua se mantenga limpia, para que la luz solar y los peces puedan vivir en comunión. Y estos también se encargan de limpiar ese espacio y de nutrirlo con nutrientes dentro de un espacio común. Este trabajo en conjunto es lo que se llama catálisis. Por lo tanto, la catálisis, de alguna u otra manera, es, si lo llevásemos al ambiente educativo, es cuando introducimos estas herramientas y las condiciones para gestar aprendizaje en los estudiantes. Es decir, las estrategias que vayamos a utilizar, tanto para aprender como para enseñar, están de manera directamente, estrechamente también relacionadas con los intereses. Lo que les puede interesar a ustedes que están en esta sala puede ser muy distinto a los intereses de las personas que están conectadas en línea. ¿Y qué es lo que hace entonces la diferencia? Es una mirada local, atender los elementos de necesidad y deseo local con una mirada hacia el impacto global que pueden generar las reacciones de interacción en este contexto. Un coral no solamente alimenta a su área, sino también es parte nutricia del mar y del océano. Eso es entonces una de las invitaciones a revisar. De alguna u otra manera, cuando pensamos en esta catálisis y pensamos en la transformación, es una mejora continua de tu rol como estudiante, de tu rol de aprendiz, donde efectivamente la responsabilidad no es del docente. La responsabilidad del aprendizaje es del estudiante. El docente es un acompañante en tu proceso de aprendizaje y por lo tanto la responsabilidad de aprender es un elemento de actitud frente a los estímulos que puede ofrecer el docente. Y esto es un trabajo conjunto, es como un coral. Entonces, ¿podríamos mejorar las habilidades digitales a través de procesos de catálisis? Pues eso es lo que vamos a tratar de elucidar. Acá hay unas consideraciones estructurales. Si
posicionamos elementos que generan choque, que generan fricción y que generan obstáculos, como aparece un poquitito ahí en la figura, como por ejemplo imponer al sistema, a un grupo de estudiantes, la mediación de un uso de una tecnología de la cual o para la cual no esté preparado. Tanto para los docentes como para los estudiantes, no estamos al 100% preparados para administrar, por ejemplo, qué podemos hacer y qué no con el uso de inteligencia artificial. Pero colocar obstáculos tampoco significa facilitar el proceso. Por lo tanto, la estructura educativa debe tender a este arco que aparece en la figura al costado inferior derecho. Debiese entender la naturaleza de esta tecnología para efectivamente obtener los mejores resultados, tanto de los estudiantes como de los docentes. Esta estructura sin obstáculo, entonces, es la que necesitamos buscar. Y acá Viviana Ulloa nos da alguna orientación. Un soliton en educación es un estado de aprendizaje no lineal que transforma el conocimiento mediante estructuras coherentes, adaptándose en tiempo real durante la enseñanza. Es decir, estamos invitando a que efectivamente podamos ser muchísimo más flexibles, a que efectivamente la co-construcción sea parte de un proceso de enseñanza-aprendizaje, donde los estudiantes, nuevamente, responsablemente, también son parte de traer elementos dentro del contexto de enseñanza-aprendizaje para compartir con tu docente. Y esto es un elemento importantísimo. Esto es el cambio, este es el cambio de paradigma, porque las herramientas hoy día nos posicionan en otro nivel. La figura autopoyética que nos plantea Maturana y Varela en el árbol del conocimiento, nos plantea un sistema que genera por sí mismo la red de componentes que lo integran. Y esto en sí mismo es la identidad de las comunidades de aprendizaje. ¿Cuánto estoy aportando yo a que ese coral realmente funcione? Tanto desde lo individual como de lo colectivo. ¿Qué estamos desarrollando? ¿Qué estamos incorporando? ¿Cómo vamos a hacer la diferencia entre la respuesta que puedo dar yo y la respuesta que puede dar un chat? ¿Cómo me involucro personalmente en ese diseño? Y eso es un elemento como el aprendizaje autopoyético, es la integración de las tecnologías y este cambio y esta vinculación, ¿verdad?, entre las comunidades. La catálisis también son las necesidades formativas. ¿Qué necesita una comunidad? Atender para aprender ciertos elementos, pero también está de la mano el deseo. Y el deseo implica qué quiero aprender. Y eso también es un elemento importante dentro de esta nueva convicción sobre un acuerdo. Yo quiero aprender esta determinada materia y que a lo mejor no necesariamente está directamente escrita en el currículo. Y el currículo comienza a crujir, porque el currículo no alcanza a atender las necesidades a la velocidad del mercado. Por lo tanto, ¿desde dónde se construye? Desde el andamiaje, desde la construcción didáctica, desde el diálogo. Y esos son elementos importantísimos a considerar al momento de hacer cambios sustanciales en la forma en que los modelos educativos comienzan a transformar la forma de aprender. Y hay una responsabilidad también de atender los riesgos y las necesidades formativas que se pueden generar. Y para esto hemos ido resolviendo a nivel latinoamericano con distintos formatos, distintos frameworks para incorporar la tecnología en el ambiente educativo. Desafortunadamente, a pesar de que la UNESCO lanzó uno el año 2008, en Chile se lanzó uno el año 2011, en España se lanzó otro el 2012, en Colombia el 2013 y luego en Europa uno del 2018. Con todos estos elementos, con toda esta referencia de trabajo, deberíamos haber podido abordar de mejor manera lo que sucedió en pandemia, porque deberíamos estar preparados. Pero efectivamente no se incorporaron estos marcos. O sea, se diseñaron y no se aplicaron al 100%. Y eso es un elemento importante porque al final del día, si yo consigno la responsabilidad total a la asignatura de tecnología que tengo en mi currículum y el resto de las asignaturas no dialogan con el uso de tecnología, el egresado de ese programa va a tener un déficit respecto de lo que está sucediendo en el contexto. Por lo tanto, las capacidades que se tienen que ir desarrollando tienen que ver con la competencia digital y un marco interesante a revisar es el marco de la competencia digital docente.
Esto nos mueve y nos propone que desde el diseño que propone el modelo educativo, incorpore el empoderamiento de los estudiantes de estas tecnologías y que también el desarrollo de la competencia digital sea parte del compromiso que asume la institución. Elementos importantes, porque si lo consideramos como ¿qué debería yo atender? A lo menos un modelo de integración de tecnologías a mi práctica disciplinar futura. Es decir, a lo menos estos 3 niveles que están de color más amarillo anaranjado deberían ser cubiertos dentro del proceso formativo. Es decir, el egresado debiese tener esto. ¿Y es responsabilidad total de la institución? ¿Qué nos cabe individualmente a cada uno de nosotros por avanzar en ese proceso? Porque el uso de estas tecnologías no son solamente para el ocio, no son solamente para la diversión. ¿Cuántos de nosotros hemos utilizado estas tecnologías para crear algo nuevo? No preguntarle a la inteligencia artificial un par de cosas, no, crear algo nuevo. Forzar tus capacidades para llevar a esa máquina a que se condicione a las necesidades que tienes tú, a los deseos formativos que tú tienes. Ahí hay un cambio importante en el foco. Y eso muchas veces nos quedamos en esa figura de responsabilizar a la masa, al colectivo, a la institución. Y no, acá nos cabe una responsabilidad súper importante y también tenemos que identificar. Nosotros cuando hablábamos acerca de los nativos digitales, una acepción que hace más daño que apoyo. ¿Por qué? Porque efectivamente considera que por el hecho de haber nacido una determinada generación, tienen mejores habilidades que el resto de las generaciones que nacieron anteriormente. Y la verdad es que el medio lo que hace es que genera la posibilidad de desarrollar mejores destrezas. En eso no hay ninguna duda. Pero habilidades y competencias, eso es un nivel muchísimo más profundo. Y en eso nos responsabilizamos cada uno. En eso es el punto donde efectivamente podemos atender que después de una alfabetización, la alfabetización no es el uso instrumental de una herramienta. La alfabetización es cómo esa herramienta potencia mis capacidades. Cómo yo, que hoy día, no sé, levanto 10 kilos con una mano, puedo levantar 50 con un exoesqueleto. Porque al final del día eso es la inteligencia artificial. No piensa por nosotros. Nos ayuda a procesar de una manera distinta. Agiliza el proceso. Pero si yo no tengo la información, si yo no estoy, digamos, en conocimiento de la materia que le estoy pidiendo, ¿cómo voy a tener el criterio suficiente para determinar si lo que me está entregando está bien o está mal? Ese es un elemento sumamente relevante. Cuando pensamos, por ejemplo, en las capacidades que deberíamos resolver, esta especie de grafo bien complejo, bien enredado, son las capacidades que debemos ir abordando en términos de destreza. Hoy día sí, soy diestro, ya me sé manejar bien en el aparato, cualquiera que este sea, electrónico. Y a posteriori, ¿qué elementos puedo rescatar cuando lo estoy utilizando? ¿Lo estoy materializando para que efectivamente me ayude a tomar apuntes? ¿Lo estoy materializando para que efectivamente me pueda aportar? ¿De qué manera yo podría emprender algún negocio para tener una entrada de dinero adicional a la que estoy teniendo si es que trabajo y estudio? El emprendimiento tiene que ver también con la capacidad de identificar las oportunidades. Y hoy día, más que nunca, esto es presente. Ahí en sus presentaciones también hay algunos documentos adjuntos que luego los pueden revisar. A todos los que se registraron y que están dentro de la presentación pueden, a posteriori les va a llegar un material. Esto, lo que estamos viendo acá es, por ejemplo, una política nacional de inteligencia artificial. Es decir, esto estaba sucediendo en Chile y ya hay una política de uso, hay una política también, hay un plan de acción. Es decir, nos vamos a ir por estos caminos, vamos a hacer esto en educación, vamos a hacer esto en la industria pesquera, vamos a hacer esto en la industria minera y así sucesivamente.
Ahí también, para que lo puedan revisar con mayor detalle si están interesados, y también están los resultados del 2024. Cuando pensamos en el impacto de este tipo de tecnología y lo abordamos de manera responsable, efectivamente vamos a poder atender esto. Pero fíjense que esto también fue una consulta ciudadana. Es decir, no nace dentro de 4 paredes y alguien dijo las políticas van a ser estas. No, hubo un consenso. Hubo un espacio donde la ciudadanía pudo opinar sobre estos temas. Estos documentos se liberaron y efectivamente cualquier ciudadano con RUT chileno podía opinar y podía dar su opinión respecto de esto. Y cada uno de esos elementos fueron considerados y se incorporaron. Ese es un ejemplo que es gubernamental, que es a nivel país, pero ¿qué tal si lo llevas a tu curso? ¿Qué tal si lo llevas tú como estudiante a tu carrera? ¿Qué tal si llevas tú este ejercicio antes de esperar la verticalidad que otro la tenga que hacer por ti? Esa reacción es el elemento que va a determinar tu éxito o tu mediocridad en el mercado laboral. Es hoy día donde tienes las chances de equivocarte. Por lo tanto, vamos al segundo pilar, que hablábamos un poco de los casos de uso. Les comentaba hace un ratito qué pasó en la educación entre el 2020 y el 2022. Pasó un fenómeno muy particular que efectivamente sobrellevamos una situación de emergencia. En ningún caso se desarrolló una educación a distancia o una educación e-learning. No, eso fue un ensayo y error, pero a pesar de ese ensayo y error, lo que logramos fue un aprendizaje, al nivel que quedó además indeterminado. Logramos un aprendizaje. ¿Y cómo capitalizamos eso cuando hemos vuelto el 2022 a la presencialidad? Latinoamérica, lamentablemente, fue, si ahora habláramos de latitud mundial, el único sector que cerró 2 años, porque Europa, porque Asia fueron manteniendo abiertas las puertas de las aulas y se mantuvo activo, entre comillas, con el resguardo de cada una de las naciones y cada una de las instituciones que estaban involucradas. Pero Latinoamérica cerró 2 años. Por lo tanto, lo que cabía hacer era, ¿qué aprendimos? Aprendimos acerca de educación en línea, aprendimos acerca de educación virtual, aprendimos acerca de educación a distancia, aprendimos educación remota de emergencia. Creo que eso fue lo último. Y al parecer la abulia de la educación remota de emergencia evitó que se pudiera hacer una investigación que se pudiera materializar en otros efectos que fueran más positivos sobre la ciudadanía. Y una ciudadanía que está creciendo, que se llama la ciudadanía digital. Entonces, ¿qué pasó? ¡Pum! Apretamos el botón rojo y nos fuimos al 2019. Y comenzamos a hacer lo mismo que hacíamos antes, sin mediar que hubo un aprendizaje. Y entonces ese aprendizaje, ¿dónde quedó? Esos son elementos que nos ponen en discusión. Y ahí es donde aparece la IA. ¿Qué pasó en ese intertanto? Hubo un aceleramiento tecnológico mayor al que se pudo hacer en los últimos 20 años solamente en 2. Herramientas como Google, que en ese momento tenía al inicio de la pandemia Google Classroom, era una herramienta para poder hacer clases. Solamente en ese año modificó y actualizó su plataforma para poder llegar a las distintas necesidades que se estaban emergiendo en el mercado para utilizar esta plataforma, 10x, es decir, 10 veces lo que hacía realmente en 10 años. Esto efectivamente causa un impacto tremendo en el desarrollo de tecnologías. Y obviamente la IA, que estaba ya desarrollándose, que ya estaba presente en nuestros teléfonos, creció exponencialmente a ese nivel. O sea, no hay ninguna otra fenómeno, digamos, a ese nivel de desarrollo. Por lo tanto, ese aprendizaje que no capitalizamos fue una pérdida importante y que efectivamente
va a generar, y ya generó, brechas importantes en distintas poblaciones. Y esto es un elemento que no deja de ser, porque los que están detrás de esto son las empresas de tecnología educativa, los desarrolladores, las que se llaman EdTech. Entonces, ingresaron al mercado elementos de personalización del aprendizaje, sistema de tutoría inteligente, análisis de datos educativos, automatización de procesos y mejora de experiencia de usuario. Eso solamente al final del 2022, es decir, no nos habíamos sacudido de la ola que había significado la gran cantidad de herramientas de tecnología educativa para paliar la situación de lo que sucedía en pandemia y nos llega entonces al final de año la inteligencia artificial con todos estos desarrollos ya testeados, creados y efectivamente los que subieron a la ola son aquellos que hoy día tienen una gran participación en el mercado, en el mundo de la EdTech. Sin embargo, también en este año, 2024, se inicia con un declive sumamente importante en la inversión sobre tecnología educativa. Hubo tanta expectación los años anteriores, producto de la pandemia, que bajó la inversión. Y esto implica que entonces los inversionistas ya comienzan a buscar lo que les decía hace un rato atrás, tecnología educativa basada en evidencia. Ya no voy a apostar por cualquier desarrollo incipiente, sino que ahora voy a apostar por desarrollos que efectivamente comprueben que se están desarrollando y que está impactando en el aprendizaje y en la enseñanza. Eso nos lleva entonces a pensar cuáles son estas competencias clave que se deben cubrir y que efectivamente las tecnologías pueden desarrollar. ¿Qué es lo que tienen que desarrollar ustedes? Habilidades en lenguaje, habilidades en alfabetización, conciencia de expresión cultural, emprendimiento, competencia civil, competencias personales, sociales y aprender a aprender, que es una de las más importantes en esta era, y competencias digitales. ¿Qué estoy haciendo yo por generar ese aprendizaje? ¿Cuáles son las áreas? Puedo buscar este marco, ya lo tienen ahora en su celular, lo pueden revisar. ¿Qué deberían ustedes aprender? ¿Qué deberían ustedes saber para efectivamente poder desenvolverse fluidamente en el mercado laboral? Ahí están 5 áreas y con cada uno de sus denominadores para que ustedes puedan luego chequear qué es lo que sucede. Pero resulta que como esto va avanzando tan rápido, ya no basta con tener competencias digitales, ahora tenemos que tener competencia en inteligencia artificial. ¿Se acuerdan cuando les dije? Se generaron brechas. Se generaron brechas porque efectivamente no capitalizamos el desarrollo de competencias digitales y ahora tenemos que aprender competencias digitales y competencias de inteligencia artificial. ¿Cómo entonces abordamos esos desafíos? Bueno, hay documentación que nos ayuda a abordar estos desafíos. Por ejemplo, acá está el marco de competencia para estudiantes que ya promulgó la UNESCO y que está disponible en el sitio de la UNESCO y también, bueno, ahora lo tienen acá disponible en su celular a través de esta aplicación. Lo pueden descargar y lo pueden revisar y atender también, así como revisar qué competencias digitales deberían desarrollar, ahora qué competencias de inteligencia artificial van a necesitar para desarrollarse en el mercado. Y también esto es una cosa muy importante, o sea, el mercado ya no es tan local. O sea, ustedes tienen la capacidad de poder desempeñarse en distintos lugares del mundo a través del trabajo remoto. El trabajo remoto hoy día se está desarrollando en función del talento que puedan desarrollar las personas en torno al desarrollo de estas capacidades. Y eso es indistintamente, no es solamente para programadores o para el área informática, es para todas las áreas. Aquellos profesionales que tengan esta dualidad de competencias, tanto digitales como de inteligencia artificial, van a ser los más competitivos en el mercado, y no solo a nivel nacional, porque están las empresas buscando talento en distintos lugares del mundo. Entonces, cuando pensamos en esta figura híbrida, ¿verdad?, o una pirámide de competencia docente, desde el otro lado, desde el lado de la enseñanza, ¿verdad?, hay una competencia digital docente, una competencia pedagógica o andragógica, porque también hay que marcar la diferencia. Experiencia académica en el área de conocimiento, la IA y los prompt engineering, que nos mueven a un desarrollo de la función docente distinta. Ahora, el diseño curricular, la planificación, el proceso de aprendizaje, el diseño metodológico, la creación de actividades y recursos, la acción docente, la evaluación y el feedback, más que nunca es una acción estratégica.
Más que nunca es centrarse en las capacidades que tengo yo en mi aula y flexibilizar todos estos instrumentos que generalmente son muy estructurados. ¿Y cómo se visualiza esto? De manera muy enredada y muy compleja. Pero el confort y el bienestar futuro en sus profesiones tiene que ver con el desarrollo de todas estas habilidades. Y también, desde el punto de vista institucional, cómo abordar el aprendizaje digital como parte de la materia central y estructural de las herramientas que pueden emerger en las necesidades que va teniendo el mercado y también los deseos que tienen las personas. Es tanto así que las tecnologías hoy día tienen una taxonomía, es decir, están clasificadas. Esto que están viendo ahí no es la tabla periódica de química, sino una taxonomía que categoriza a cada uno de los tipos de tecnología educativa que existen ya en el mercado. Y esto ya está un poquitito desactualizado porque es 2023. Entonces, ¿están emergiendo una gran cantidad de elementos? Sí. ¿Cómo los abordo? Ese es uno de los elementos importantes. Cuando les comentaba de dónde venía, acá les voy a mostrar algunas herramientas, por ejemplo, Sync. Es una herramienta que testeamos y que efectivamente pudimos demostrar que facilitaba el aprendizaje. Es una herramienta que te crea un landing page de manera muy rápida para poder crear instancias formativas para el docente y también para el estudiante. Wizdolia, por ejemplo, o ahora se llama Jungle, es una app que permite fortalecer el autoaprendizaje. O sea, tus capacidades de autoaprender, que a lo mejor no tienes las herramientas, no tienes la capacidad todavía desarrollada, esta herramienta te ayuda y te ayuda muchísimo. Porque te prepara con tipos de preguntas, te propone un caso para que tú lo resuelvas y además te va dando feedback de acuerdo a las respuestas que tú vas dando. Esos elementos, entre otras herramientas que van emergiendo en el mercado, nos llevan entonces al tercer pilar. ¿Cómo fomentar entonces esta cultura? Y desde ahí es lo que yo les decía acerca del deseo, ¿cierto?, de por qué se genera esto. Porque efectivamente estamos con unos elementos de contexto donde tenemos una sensación de elección. Y digo sensación porque estas herramientas que vamos a ver a continuación, ¿verdad?, Netflix, Spotify, Waze e incluso Tinder, nos dan la sensación de que estamos eligiendo nosotros. Que yo estoy eligiendo la película, que yo estoy eligiendo la pareja, que yo estoy eligiendo la ruta, que yo estoy eligiendo la música. Pero los algoritmos están constantemente sugiriéndonos cosas. Es más, la parrilla programática que yo tengo en Netflix es muy distinta a la que tienen cada uno de ustedes, independientemente de estar en el mismo lugar. Incluso los mismos usuarios de una cuenta familiar tienen todos una parrilla distinta. Y es más, cada una de las series tiene imágenes distintas. ¿Por qué? Porque están personalizando en función de tus intereses previos y, de alguna manera, tratando de predecir lo que puede venir a continuación, en términos de tus gustos. Y si van acertando, entonces van concentrando el patrón de conducta que tú tienes. Entonces es una sensación de que estamos eligiendo. No es una elección libre. El algoritmo está detrás de eso. ¿Y soy consciente? ¿Estoy eligiendo realmente yo o está eligiendo un algoritmo por mí? Entonces, bajo ese escenario, entonces se genera un elemento que llamamos la fragmentación del conocimiento y que en el fondo es como las formas y esas sensaciones de poder elegir dentro, por ejemplo, de un programa de estudios qué quiero aprender y qué no, se va generando como esta disrupción. Entonces, ¿qué es lo que le queda a los modelos educativos? Generar conexiones que generen aprendizaje. Y entonces todas esas piezas del Lego pueden conformar entre los intereses, entre la pasión del profesor, entre el programa educativo y la flexibilidad que se puede desarrollar en aprendizaje activo. Hagamos un ejercicio. Vamos a pensar en una herramienta que todos conocemos, YouTube. Vamos a pensar que tienen un hermano pequeño, que tienen a alguien a cargo o que tienen un hijo, un sobrino, ¿verdad? Y tienen que ordenar el uso del dispositivo móvil que tiene este niño.
¿Cómo lo harían? Dijimos que el celular iba a ser una herramienta. Propongan. ¿Qué alternativas tenemos? ¿Tienen un sobrino? ¿Tienen un hijo? YouTube Kids, ¿ya? Aplicaciones como Family Link, bien. Control parental. ¿Qué otras opciones tenemos? Tiempo en pantalla limitado, muy bien. Ese suena bastante bien, pero ¿qué hacemos con el berrinche? Monitorear el historial. Esa es una interesante vía, pero es reactiva. Porque ya el chico ya vio el contenido que no debería ver. Entonces, los controles parentales sí ayudan a prevenir, fijar horarios, candados, monitorear en tiempo real, dispositivos compartidos, eso implica no brindar un dispositivo propio a los menores, buen punto. Por cuidado a su intimidad y sentido común, le damos una lección, espero que sea positiva. Le explicamos que no es malo lo que hace, pero hay edades para todo. Muy bien. Educar. Precisamente eso. Cuando comenzamos a prohibir, comenzamos a no educar. Y ese es el principio básico de abordar estas temáticas. Y cuando pensamos en la cultura digital, ese es el primer paso. Ser conscientes de que la prohibición va inmediatamente relacionada con la no educación. Y entonces, inconscientemente vamos a aumentar más las brechas, y sobre todo de las nuevas generaciones. Tener conciencia del tiempo, la educación, Norton Family, muy bien, herramientas y todo eso. Perfecto. Bien, voy a presentar algunas propuestas que en otras ocasiones he recibido y les agradezco mucho la interacción que tienen. Proyectos desde la primera infancia que genera una conciencia o acercamiento al consumo de contenidos apropiados desde su propia perspectiva. Y ahí hay una adecuación muchísimo más cercana, ¿cierto?, a un uso consciente de estos dispositivos. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Qué pasa si seleccionamos el contenido que ven? ¿Qué tal si nosotros somos sus generadores de contenido? ¿Qué tal si curamos el contenido que van a visualizar? Porque YouTube Kids, la única restricción que tiene para que sea YouTube Kids es cuando el usuario va a subir un video y cualquiera de los que hemos subido un video alguna vez a YouTube nos pregunta, ¿este es un video para niños? Y depende de mi criterio si el video es para niños o no. Si le digo sí, es para niños, inmediatamente pasa a YouTube Kids, pero está basado en mi criterio personal. Entonces, ojo con la herramienta YouTube Kids. ¿Ya? Tiene un pequeño problema ahí en su filtro. Entonces, si ustedes añaden o crean listas de reproducción para que el menor vea lo que ustedes están planteando, lo que la familia está planteando, lo que la organización institucional también está planteando. Aquí yo les planteo un ejemplo súper sencillo que yo hice. Si alguien quiere revisarlo, ahí está el código QR. Un momento de inspiración. Quise compartir con mi hijo unas letras y dije, wow, sí, aquí sí me sirve la inteligencia artificial, y quería tratar con él algunos temas que habían sido complicados. Los hice canción. Y efectivamente entonces voy a utilizar estas herramientas, Suno para que creara la parte de la música, y lo subí a SoundCloud a la parte gratis, y el resultado está ahí en ese QR. Entonces, la responsabilidad también es parte de cada uno de nosotros. Y insisto en esto, es decir, si nosotros nos quedamos con esa imagen de que la verticalidad, es decir, alguien más lo tiene que hacer por mí, nos vamos a quedar perdiendo las tremendas oportunidades que existen. Y eso
va apuntando también a estos elementos. Aquí vamos a ir pasando ya más rápido, que son algunas recomendaciones, algunos tips que les va a quedar ahí en el aplicativo. Hay herramientas para trabajar todo este tipo de elementos, sitios muy interesantes donde hay recursos educativos, ya, si es que quieren profundizar en esto, y que también nos sirven a nosotros, ya, no es solamente para niños, no es solamente para estudiantes, sino también para nuestro rol docente, para nuestro rol de tomador de decisión, para nuestro rol de desarrollador de tecnología, porque tengo que ver todo este espectro. Y uno de los elementos más importantes que hemos podido visualizar, digamos, en LibiLab, es precisamente la comunión que se genera cuando trabajan docentes con desarrolladores de tecnología y con centros de investigación o universidades. Ahí es donde se acelera el procesamiento y se vincula a una tecnología educativa basada en evidencias, pero de manera experimental. Es decir, experiencial. Ahí es donde hacemos la diferencia. Y aquí entonces van a poder ver una serie de elementos y luego ustedes van revisando con mayor detalle. Hay una serie de tips para que ustedes puedan profundizar en estos temas, porque muchas veces nos decimos, bueno, pero ¿qué hago entonces? ¿Cómo soluciono este problema? O cómo efectivamente qué es lo que es ético, lo que no es ético en el uso de tecnología de este tipo. Acá hay una gran cantidad de literatura. Entonces, también es parte de nuestra responsabilidad alfabetizarnos en este contexto. Y acá, entonces, ya un poquitito este texto ya, de Marcela Monberg nos habla justamente de la orfandad digital, y es como hemos venido aprendiendo. ¿Ya? Las generaciones que hemos venido aprendiendo el uso de tecnologías digitales para el aprendizaje, para la enseñanza, ha sido mucho ensayo y error. Nos vamos como conformando entre lo que le pregunto a un amigo, lo que voy desarrollando, lo que voy descubriendo, etc. Pero institucionalmente las familias no han estado preparadas porque no han sido formadas para eso. Las instituciones educativas de manera muy vaga han atendido estas situaciones, más bien lo ven de una manera instrumental. Y la investigación tampoco tiene una bajada tan certera como podría y debería ser a la ciudadanía, para que efectivamente tuviésemos una ciudadanía digital responsable. Entonces, ya luego de esto, es importante conocer y atender lo que les decía en un principio. Al final del día, el aprendizaje ocurre cuando alguien quiere aprender y no cuando alguien quiere enseñar. Para el docente, entonces, que no está inmerso en este contexto, muy difícilmente va a poder contextualizar lo que está enseñando. Y si el estudiante no está en la actitud de querer aprender, efectivamente no va a suceder. Esta es una correlación, es como el coral que les decía en un principio. Y esto ya nos lleva hacia el último pilar y que de alguna manera habla acerca de estas estrategias para emprender. ¿Qué habilidades deberíamos desarrollar? También hay marcos para esto, también hay literatura para esto. También, entonces, ¿cuáles son estos elementos? Este Entrecomp es un marco de referencia de competencias para emprender, son competencias que deberían tener las personas. Un área está desarrollada en torno a las ideas y oportunidades, poder identificarlas. Otras son los recursos que deberíamos tener para emprender y otra, cómo pasamos a la acción. Esto desde la perspectiva de estas habilidades blandas que le llaman soft skills, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando entramos estas soft skills a mezclarlas con herramientas y con competencias digitales que conversábamos hace un ratito atrás? Pues bien, también hay modelos. También hay un marco en el cual yo me puedo autoevaluar y definir, ¿estoy en capacidad de autoaprender? A lo mejor no emprendo porque a lo mejor no he conectado con las herramientas disponibles que existen en el mercado y con los estudios que se han desarrollado. Entonces, hay ya con esto 3 marcos que ustedes pueden revisar y que se pueden autoevaluar porque además tienen sus propios tests. Esto, en definitiva, entonces, otro pequeño ejercicio. María es una emprendedora que quiere lanzar una nueva línea de productos ecológicos. Sabe que hay un creciente interés en el mercado por este tipo de productos, pero no tiene suficiente información sobre las preferencias específicas de los consumidores ni sobre la competencia. ¿Qué pasos debería seguir María para identificar oportunidades de negocio mediante la búsqueda y gestión eficiente de información digital?
Describe cómo podría utilizar herramientas digitales para realizar este análisis. Otro trabajo colaborativo. Bien, ¿cómo le podrían ayudar a revisar, ¿cierto?, qué podría hacer para identificar si tiene oportunidad o no tiene oportunidad en el mercado? ¿Cómo haría un benchmarking? Sí, puede ser. No solamente puede con la app, si la app es una de las alternativas. Adelante. Ajá. Exacto. El contexto donde se va a desenvolver. No va a ser lo mismo una zona rural a una zona urbana, ¿verdad? Por ejemplo. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera opinar? ¿O lo van haciendo a través de la app? No hay problema. Bien, acá tenemos un estudio de mercado, el uso de alguna aplicación de ads. Muy bien, ahí podría profundizar, José Roberto, en torno a qué ads le recomendaría. Puede escribirlo abajo como comentario para que no se sienta intimidado de hacerlo a viva voz. Debe comprender y utilizar las IAs, Comenio, estudio de mercado tanto físico como digital. Perfecto, perfecto. Una de las cosas más importantes es precisamente recoger la opinión de las personas, interactuar con las personas, ver a las personas cara a cara y también tener el lado digital. Hoy día tenemos esa dualidad, ¿ya? O sea, esta cultura digital involucra este perfil y no se puede obviar y tampoco se puede concentrar solamente en lo digital. A través de crear redes sociales, participantes dialogando con su público potencial, muy bien. Gestión de búsqueda de información mediante IA para crear, generando una memoria de información, muy bien. Preguntar a la IA el mercado meta. Ojo con eso, porque si lo hubieses colocado, además, contrastar con el mercado, esto que te entrega la IA, queda perfecto. Pero solamente quedarte con lo que la IA te va a entregar es bastante peligroso. Un estudio de mercado y recomendaciones o experiencias. Perfecto. Entonces, vamos atendiendo que, en definitiva, el cruce que se genera en esta situación podría buscar la información adecuada de su mercado físico y digital para concentrarse en un determinado mercado en un solo tema. Muy bien. Entonces, esto que acabamos de hacer es un ejercicio sencillo, ¿ya? Porque no tenía mayor profundidad el caso. Aplicaciones interactivas, encuestas, presentaciones, entrevistas, muy bien, muy bien. Van conformando, si se dan cuenta, esto que estamos viendo acá es una co-construcción. ¿Cuánto podríamos ser capaces de co-construir si hiciéramos más este ejercicio? Si lo hiciéramos al interior de la familia, si lo hiciéramos en el curso, si lo hiciéramos en una asignatura, si lo hiciéramos en nuestra carrera. ¿Cómo co-construimos? Si lo hacemos entre estudiantes y docentes. Estos ejercicios parecen sencillos, pero nos muestran muchísima información de cómo ustedes están pensando, por ejemplo, en este momento, el que una persona puede emprender. Y esta información permitiría, por ejemplo, a aquellos que están tomando decisiones en la institución, diseñar talleres, diseñar programas, diseñar conversatorios, diseñar debates. Esto es lo que conlleva el uso de tecnología usada de manera estratégica, donde el Learning Analytics no es solamente un nombre bonito, sino que es recoger todo aquello que está en el ambiente y poder capitalizarlo en torno a las necesidades y deseos que ustedes tienen respecto de esta respuesta. Ustedes están orientando a una persona, pero mucho de esto también serviría para el diseño de un taller, para poder profundizar aquellos elementos, para poder unir a estos perfiles e incluso de aquí obtener mentores. Una responsabilidad para el trabajo entre pares. Elementos sumamente importantes. Lo que estamos viendo acá, entonces, es una intersección entre las competencias de emprendeduría,
las competencias digitales y la intersección. Un emprendedor debe ser capaz de identificar oportunidades de negocio a través de la búsqueda y gestión eficiente de información digital. Es lo que debería esperarse en este contexto al tener estas dos áreas desarrolladas y también involucrar las competencias de inteligencia artificial. Y eso es lo que te va a ir convirtiendo en un profesional muchísimo más flexible y muchísimo más, resiliente de lo dinámico, emergente que puede llegar a ser el mercado laboral en los próximos años. No sabemos qué va a suceder, pero sí sabemos que la tecnología no se va a detener. Por ende, esos otros ejercicios se los dejo para que también los puedan revisar. Lo que planteamos acá es cómo, ¿cierto?, estas competencias EdTech, que este es un modelo que vengo trabajando con algunos colegas, es un esquema que representa el modelo de competencias que va vinculante entre las distintas áreas de desarrollo en la vinculación con la tecnología educativa. Es decir, la tecnología va incidiendo en nuestro comportamiento. Pero si nosotros capitalizamos eso desde la perspectiva de ser conscientes del uso de esta tecnología, si llevásemos esta conciencia al uso de Netflix, ¿qué tal si yo un día conecto mi cuenta de Netflix pero a través de una VPN y la conecto con otro país? Y veo mi cuenta de Netflix pero desde otro país. ¿Cuánto de esa parrilla va a cambiar? Hackea tu mente, hackea tu forma de hacer las cosas, hackea la forma de aprender. Esto es entonces el modelo y que de alguna otra manera desde la perspectiva de las comunidades, acá nosotros tenemos un ejemplo que nos gusta mucho compartir y que invitamos a los estudiantes a participar en experimentos, en aprender a comunicar, a crear y también a ser conscientes de tu proceso de autoaprendizaje. Y esto le llamamos el semillero de tecnología educativa, donde estudiantes de distintas carreras trabajan de manera conjunta en resolver distintos tipos de desafíos. Y estos son desafíos que ellos plantean, estos son desafíos que ellos deciden. Los ejercicios que estaban planteados anteriormente sobre el uso de YouTube y todo eso, es parte de lo que trabajamos con los estudiantes. Y ellos van diseñando estos planteamientos. Ya para ir cerrando, estimados, la clave está en evitar seguir generando huérfanos digitales, potenciando la ausencia, en articular a los saberes digitales junto a las familias. Con ello tendremos más generaciones con la posibilidad de aprovechar las oportunidades de la nueva economía, con una mirada técnica, ambiental, ecosistémica y sobre todo ética. Estamos en un escenario de cultura digital, donde pareciese ser que la transformación y la convergencia digital fuese hoy día total y completamente mediada por máquinas y son ellas las que estuviesen decidiendo. Pero en verdad estamos frente a un cambio cultural y ustedes están justamente en esa bisagra y son responsables de la transferencia de pasión. La pasión con la que ingresaron a estudiar la carrera que están estudiando, la pasión de los docentes que entran cada día a las aulas por compartir aquello que los apasiona, por los que llevan la gestión de las instituciones, que quieren ser los primeros y que quieren llevar a su institución a los primeros lugares. Esa pasión no se queda en el día a día de las problemáticas pequeñas, sino más bien de cómo, en conjunto, cómo las comunidades pueden ser la respuesta al uso de una tecnología que parece ser avasallante, pero se están trabajando de manera colectiva, y lo que decía en un principio, inteligencia social colectiva es lo que lleva a usar responsablemente la tecnología que tenemos hoy en día circundante y que nos mueve en una ciudadanía digital. Muchísimas gracias. Agradecemos al maestro Antonio por compartir su tiempo y experiencia con nuestra comunidad universitaria, que sin duda contribuirá a su formación académica y profesional. ¿Gusta hacer la área de preguntas? Sí. Continuaremos con la sesión de preguntas y respuestas. Si alguno desea realizar alguna intervención, le solicitamos ponerse de pie y levantar su mano. Así.
Eh, Buenas tardes. ¿Cómo cree usted de esta parte en la que las inteligencias artificiales, bueno, nosotros en el salón las ocupamos mucho, pero ¿cómo cree que una inteligencia artificial pueda reemplazar a alguien que hace arte? Porque si bien quiero que la inteligencia artificial haga todo lo que yo no quiero hacer, para hacer las cosas que me gustan, pero no quiero que la inteligencia artificial haga las cosas que me gustan a mí. Quiero que haga los textos aburridos para yo poder pintar, dibujar, hacer imágenes, lo que sea, pero la inteligencia artificial está acaparando todo ese nicho, más allá de apoyarnos a nosotros. ¿Cómo podríamos encontrar un balance para eso? Perfecto. Creo que es una tremenda pregunta y es en lo que está todo el mundo. ¿Cómo encontramos el balance preciso entre el uso y digamos, las capacidades que pueden ser subutilizadas de los seres humanos? Vuelvo al punto inicial. Si prohibimos, dejamos de educar. El educar no es solamente aprender, sino también es a saber comportarse en sociedad, a saber cuáles son los límites, cuándo y en qué momento yo estoy dañando, por ejemplo, la propiedad intelectual de alguien, porque de eso, aunque digamos que no, sí somos conscientes cuando pedimos a una inteligencia artificial que pueda efectuar un meme o algo que pueda ofender a alguien. Somos conscientes de que eso va a afectar a alguien. Y de esa misma manera, el equilibrio tiene que ver un poco con cómo vamos conformando esta autorregulación. La autorregulación parte por ti y luego son autorregulaciones colectivas. Los intereses y los focos, cuando abordamos estas temáticas, por ejemplo, este mismo foro, aquí pasaron una serie de colegas que son todos grandiosos en todas sus disciplinas y tienen distintos focos y todos tenemos disciplinas distintas. Y eso es un elemento importante de colocar en común. Hay una responsabilidad individual y creo que lo principal es comenzar a trabajar desde ahí. Desde esa responsabilidad individual, tú dices, no me gusta hacer esto, ok, pero sí puedes entregar a la comunidad, a tu grupo familiar, a tu grupo curso, a tu carrera, a tu país, tu talento. Y ese talento es lo que yo decía al final, es esa pasión. Si tú entregas tu pasión a que sea administrada por una inteligencia artificial, ¿la responsabilidad es de la inteligencia artificial o tuya? Ahí está el punto de equilibrio. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta? Sí, adelante. Ay. Gracias. Usted estaba hablando de los huérfanos digitales porque pues, hay muchas familias o incluso grandes grupos de personas en las que no conocen nada sobre lo digital, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿cómo haríamos para que estas personas aprendieran y no le tengan como un miedo a esas inteligencias? Es una pregunta social profunda y creo que te agradezco la pregunta porque uno de los elementos que en lo personal me ha movilizado muchísimo es precisamente esa disminución de la brecha y como les comentaba, junto a un grupo de colegas y amigos conformamos lo que fue Competencia Digital Cero precisamente para vincular a aquellos que saben, que tienen esa visión, pudiesen atender las dudas y consultas que tuviera un par. Este es el ejemplo que yo te puedo dar desde mi perspectiva. Yo creo que efectivamente la parte de la colaboración y de la cooperación no responde a una figura romántica como muchas veces se visualizan.
es una figura eminentemente estratégica. Si nosotros esperamos que los cambios vengan de carácter vertical, es decir, los ministerios, las instituciones, va a ser muy difícil que se desarrolle el cambio. Es muy importante que las personas que tengan interés en aprender se unan a estos colectivos. Y colectivos hay muchos. Y desde la perspectiva de la solidaridad, hoy día hay mucha gente que está brindando parte de su tiempo en enseñar a otros. Lo que hay que hacer en una determinada situación de este tipo es como comenzar a apoyar a estas organizaciones. Así como la que te digo que tuve oportunidad de cofundar, hay muchas otras más, pero no las visibilizamos. Y de verdad están haciendo un trabajo súper potente. Acá en México está la organización Aprende México, no recuerdo bien si es México Aprende o Aprende México, no me acuerdo bien el nombre. Y ellos están haciendo un trabajo muy importante de voluntariado. ¿Cuántas portadas tienen ellos? ¿Cuántos espacios en las instituciones educativas tienen para buscar más voluntarios? Es ahí donde está el capital humano más importante, porque es voluntario, porque está donando su tiempo para enseñar a otros. Y eso, de verdad, el cambio viene de carácter horizontal, no es vertical. Es en el uno a uno, es en el convencimiento de esta figura colectiva y de apoyarse uno a uno, porque los cambios verticales van a ser muy difíciles. Los gobiernos no saben qué hacer. Soy también asesor en política educativa, asesoro a estados, a gobiernos y otras instituciones, y están perdidos. Si el cambio no viene de manera horizontal, el cambio vertical va a tardar muchísimo, y de verdad va a generar muchísimas brechas. Así que muchísimas gracias por tu pregunta. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué habilidades nos ayudarán a nosotros como estudiantes para influir o entrar en un mercado laboral? ¿Y cuáles van a ser esas competencias que vamos a tener que desarrollar sí o sí para ser competitivos en un mercado de empleo? La primera y más importante es aprender a aprender. Ser consciente de tu aprendizaje. Ser consciente de tu aprendizaje implica que tú descubras, y esa es una introspección, que tú descubras cómo aprendes mejor. ¿Qué favorece tu aprendizaje? ¿Qué hace que efectivamente te lleve que te despierte la curiosidad? ¿Qué cosas te mueven? ¿Qué temas te gustan? Uy, ahí sí que es sin luz. ¿Temas te gustan? ¿Qué áreas te movilizan a dar más tiempo del que estarías dispuesto a dar en un inicio? Y analízate cuando descubres que has pasado muchísimo tiempo en algo que te apasiona. Esos son elementos que van a ir organizando estos recursos internos que se llaman, que son todas estas capacidades que te hacen distinto del resto. Y fíjate que, por eso te decía, lo más importante es la capacidad de aprender a aprender, pero no aprender cualquier cosa, sino aprender lo que a ti te hace realmente feliz. Esa capacidad te va a permitir no trabajar de manera automática, sino que te va a movilizar a que día a día des lo mejor de ti. Y esa es una de las claves del bienestar. Dar lo mejor de ti y sentirte conforme y satisfecho contigo. La primera, hay una serie de otras que están en todos los, ahí les compartí varias, digamos, modelos, que está el del Foro Económico Mundial, hay varias competencias que están pidiendo para el 25, para el 2030, etc. Pero yo tengo que primero ser consciente de cómo aprendo mejor y cómo ese aprendizaje me hace feliz. Cuando tú logras tener eso, el resto de lo que quieras crear no te va a pesar, ni te va a molestar, ni te va a ser difícil, porque vas a estar trabajando desde lo que te apasiona. Esa es la principal competencia.
Dale. No, pero ibas a contrapreguntar, ¿no? A ver, las principales estrategias tienen que ver un poco con lo que va a demandar el mercado, ¿ya? Y hay muchas cosas que hoy día parecen ser la tendencia, pero esto es tan dinámico que yo no me confiaría de estas como tablas de ley donde las competencias que van a marcar el futuro van a ser estas, no. No, porque esto está cambiando demasiado rápido. Está cambiando tan rápido que como mencionaba en el área artística, por ejemplo, ya hay mucho avance, ya el día de mañana y muy probablemente vamos a poder ver televisión o ver una película con el final que nosotros queramos. Entonces, cuando eso suceda, los intereses o las competencias van a cambiar y eso probablemente no sea más allá de 2 o 3 años por el avance tan rápido que está teniendo. Sí te sirven de guía, sí te sirven. Hoy día el mercado laboral está requiriendo que las personas sean competentes digitalmente, que conozcan inglés. Es el idioma universal y por lo tanto se requiere. Y el otro elemento importante es la capacidad de ser flexible. Cuando te vuelves alguien muy rígido, te cuesta muchísimo movilizarte dentro de las áreas del mercado, que va a cambiar constantemente. Entonces, son esas soft skills que le llaman de una manera para poder darle un clúster y reunirlas a todas, pero son esas capacidades personales las que te van a permitir abordar un desafío mayor en términos de tu rol profesional. Acá muchas veces el más talentoso no es necesariamente el que consigue los mejores empleos, porque tiene que ver un poco con la capacidad que tenga yo de dar lo mejor de mí. Si eso se acompaña de talento, ideal, pero lo mejor de mí va a suceder en la medida en que yo reconozca qué es lo que más me gusta y lo que más me apasiona, y porque yo me puedo mover, y porque yo puedo reaccionar y movilizarme en esta ola que efectivamente van a vivir ustedes más movediza de lo que está hoy día. Cuando ustedes egresen, el mercado va a ser mucho más volátil, pero también van a tener la ventaja de que va a estar globalizado, entonces ustedes van a poder teletrabajar a distintos espacios y también distintos escenarios. La capacidad que van a tener entonces de encontrar nuevos empleos también va de la mano del emprendimiento. Descubrir nichos donde otros no están haciendo las cosas que deberían hacer o qué cosa todavía no se ha hecho. Y el emprender también es un elemento muy importante porque al retorno del tiempo que tú inviertes, el emprendimiento no es solamente montar una empresa, el emprendimiento es precisamente ver aquello que otros no ven. ¿Y cómo lo puedes capitalizar? Lo puedes capitalizar formándote, tomando clases de lo que tú quieras. Hoy día eso también es un elemento súper importante. Hoy día hay disponible, por ejemplo, en Coursera, en Platzi, y una gran cantidad de soportes de donde encontrar contenidos gratuitos para formarme en aquello que me gusta. Y eso complementarlo con lo que estaba estudiando. Y entonces, hoy día se habla, por ejemplo, de abogados que son especialistas en materias de recursos naturales. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se formó? ¿Solamente estudiando leyes? No, estudiando recursos naturales porque era su pasión también. Entonces, esas mezclas se van a dar con mucha más frecuencia porque se van a necesitar profesionales mucho más versátiles. Entonces, la ecuación, por decirlo de alguna manera, es la educación formal más la informal. Es decir, la carrera que estoy estudiando y complementarla con aquellos elementos que también van a conformar un perfil único del profesional que tú quieres ser. Agradecemos a todos los asistentes por su participación. A nombre de la Universidad La Salle en Nezahualcóyotl, hacemos entrega de un reconocimiento en manos del maestro Alberto Pérez.
A continuación, presenciaremos una breve mesa de análisis en la cual estarán presentes el maestro Antonio Gresán, el maestro Antonio Pérez y un invitado adicional, el doctor Gabriel Álvarez Hernández. Por favor, un caluroso aplauso. Bueno, la pregunta para este momento de discusión es la siguiente. ¿Cuál es la interacción humana-IA en el aula? ¿Cuáles son los beneficios, desafíos y oportunidades? Cada uno tendrá un espacio muy breve para poder compartir sus respuestas. Adelante. Bueno, buenas tardes. Primero, agradecer la invitación a la Universidad La Salle. Es un lugar en el cual tengo el honor de poder colaborar como docente y pues ahora en esta ocasión, en este foro, pues para mí es bastante grato poder compartir con todos ustedes, con mis compañeros aquí arriba, con todo el público allá. Pues les agradezco mucho el voto de confianza y pues bueno, vamos a comenzar con esta mesa de análisis. Y bueno, sobre los desafíos, a mí me gustaría enfocarme en primer lugar en los desafíos que tenemos con la inteligencia artificial en el aula, ¿sí? Y me parece que los desafíos están circunscritos sobre todo, no únicamente, pero sí de un modo muy particular en el tema de la didáctica, ¿sí? Y esto nos remite a los procesos de enseñanza-aprendizaje, cómo incorporamos la inteligencia artificial en los procesos de enseñanza-aprendizaje, de qué manera podemos motivar a los estudiantes para que hagan un uso correcto, ético sobre todo, de la inteligencia artificial, de qué modo los profesores pueden a su vez también hacer un uso de la inteligencia artificial que sea benéfico para sus respectivas clases, tanto en la enseñanza como en el estudio ya en casa para los estudiantes, incluso para la evaluación. Hay muchas alternativas, muchas posibilidades que se nos han dicho que tenemos con la inteligencia artificial, ¿sí? Sin embargo, todavía tenemos un pendiente allí que tiene que ver con los límites, es decir, hasta dónde es posible hacer una incorporación de la inteligencia artificial de tal manera que no se rebasen, digamos, esas fronteras éticas, de tal manera que pues hagamos un uso de la inteligencia artificial que no rompa con, digamos, con las formas tradicionales de enseñanza-aprendizaje, pero que sí innove de alguna manera que pues sea benéfico para lo que sea el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Algunas de las investigaciones que he tenido la posibilidad de realizar con estudiantes universitarios precisamente, pues irremediablemente nos lleva al tema ético, como ya lo mencioné, y que tiene que ver con qué tanto la inteligencia artificial es útil para la realización de tareas y de trabajos, pero sin demeritar el esfuerzo del estudiante, es decir, que realmente haya un trabajo por parte de para que pues se alcancen los objetivos de aprendizaje y no se delegue todo el trabajo, toda la tarea a lo que es la inteligencia artificial. Marcar esos límites, ¿verdad? Y verificar que realmente haya un uso correcto de la inteligencia artificial como una herramienta, como una ayuda, me parece que es uno de los elementos que tenemos que poner sobre la mesa. Eso nos lleva también a hablar en niveles educativos, es decir, educación básica, media superior, incluso posgrado, incluso por áreas de conocimiento, ciencias sociales, humanidades, ingenierías. Vaya, el debate da para muchas áreas, pero lo cierto es que se tiene que abrir y sobre todo se tiene que llegar a conclusiones serias sobre el potencial que tiene la inteligencia artificial en el marco de la didáctica. No sé qué puedan decir mis compañeros al respecto de todo esto. A mí me gusta pensar en los procesos de reflexión. Creo que muchas veces el uso de estas herramientas justamente elimina el proceso más superficial del contenido, más superficial de la discusión y nos lleva a posicionarnos desde un peldaño un poquitito más arriba. Entonces, ahí creo que hay un proceso de metacognición y metaanálisis que pueden aprovechar los docentes y también los estudiantes al momento de ya sobrepasar esos niveles como de obviedad que muchas veces hacen que las discusiones queden un poquito inertes dentro del mismo aula y estimulando un poquitito el pensamiento complejo.
pensamiento complejo como el que involucra, ¿verdad?, el área, digamos, del pensamiento crítico, el pensamiento creativo, el pensamiento sistémico, y que de alguna manera podamos ir profundizando en aquello que efectivamente podamos llegar a desarrollar. El mero ejercicio teórico creo que puede ser soslayado con estas herramientas para colocar en común qué haría yo, cómo lo complementaría, cómo yo podría desarrollar. Entonces, nos va a llevar a una dimensión distinta, nos va a llevar a una dimensión. Si somos capaces de organizar estos debates, estas clases más orientadas a esa reflexión, vamos a llevar a que nuestro aprendizaje sea cada vez más profundo y nos lleve a desarrollar más que simplemente quedarnos en la conceptualización. Creo que esa es como la visión que yo veo. Sí, gracias, maestro. Bueno, yo personalmente creo que la herramienta pues tiene que ser utilizada al interior de las aulas, no porque sea obligatorio, sino porque a final de cuentas, como siempre lo digo, los alumnos la van a utilizar. Si el docente sabe o no sabe que se utiliza. De hecho, así pasa desde hace más de un año. Entonces, sí estoy de acuerdo con el maestro Antonio, con el doctor Gabriel. Tenemos que hacer un uso crítico de la herramienta para que, bueno, pues los alumnos vayan desarrollando o empezando a desarrollar estas como habilidades digitales de la parte de inteligencia artificial, que si bien es una tecnología de la información y la comunicación también, pues tiene sus características diversas a las tecnologías anteriores que habíamos tenido, ¿no? Por ahí, antes de la plática le decía yo al maestro Antonio, de por sí ya traíamos como un rezago del uso de herramientas tecnológicas al interior del aula, y con esto de la inteligencia artificial, que es una tecnología de otro tipo, pues parece que se hace más amplio, y con su charla creo que nos lo explicó pues de manera magistral, porque incluso por ahí nos habló de lo que no pudimos aprovechar de lo que se trabajó a lo largo de 2 años en la pandemia, ¿no? Entonces, pues lejos de vetar a la parte de la inteligencia artificial, yo estoy a favor de ella. Mis estudiantes saben que estoy de hecho más bien tratando de alfabetizarlos con respecto a su uso y manejo ético, que es lo que siempre les digo, no es copiar, pegar, y bueno, pues que siempre referencien, citen, que lo lean, que sean críticos, que analicen el texto que les entrega, que sepan que estamos en la era de la edad de piedra de la inteligencia artificial generativa, y que esta inteligencia artificial tiene un margen de error todavía considerable. Entonces, créanme muchachos, cuando nosotros leemos una de sus tareas nos damos cuenta si solo copiaron y pegaron. La verdad es que eso para nosotros ya es algo muy fácil, creo yo, y déjenme decirles que no utilizamos, no sé, maestro y doctor, se utilizan las herramientas de inteligencia artificial para detectar inteligencia artificial, porque está comprobado que no son 100% efectivas, ¿no? Entonces, lo sabemos porque también nosotros las utilizamos y porque sabemos cómo estructura la información que entrega la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, pues yo estoy a favor de esto y creo que sí va a revolucionar con el paso del tiempo y con el paso del desarrollo de la tecnología esta relación al interior del aula. Bien, me gustaría abonar, bueno, esto que les voy a comentar, ya lo he platicado con el maestro Alberto en otros momentos, y es muy curioso, pero las escuelas, la educación formal, por lo regular va un paso atrás de la realidad. ¿Por qué lo digo o a qué me refiero con esto? Las innovaciones tecnológicas, ¿sí? O incluso los cambios culturales que pudiera llegar a haber en un determinado contexto social, pues siempre terminan por darle una cierta obsolencia a los planes y los programas de estudio, y bueno, eso es un reto para todas las autoridades siempre, ¿no? Y bueno, de ahí también la necesidad de que las escuelas siempre tengan que estar reformulándose, innovando, actualizando, etcétera. Esto me lleva a otro punto de análisis o de reflexión sobre todo esto, que tiene que ver con los programas de formación docente, formación y actualización docente, ¿sí? Si bien
vaya, la inteligencia artificial tal vez no requiera un conocimiento muy especializado para su utilización. Sí, tal vez tendríamos a lo mejor que reflexionar y cuestionar, digamos, la base pedagógica que nos va a servir como plataforma para la utilización de la inteligencia artificial, ¿sí? Es decir, de qué manera, ya digamos en un punto de vista más práctico, vamos a utilizarla en el aula, ¿no?